Hola, mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Birse Akalaya e Ibrahim Selikol sorprendieron a todos con su intercambio lleno de tensión. No te pierdas lo que ella le dijo con un rotundo "nunca más". Lo que ha ocurrido entre Birse Akalaya e Ibrahim Selikol ha sacudido por completo el mundo de las redes sociales y también ha puesto de cabeza a los seguidores de la pareja televisiva más querida de los últimos años. Todo empezó con un simple comentario de Ibrahim, quien pensó que sus palabras pasarían desapercibidas, pero terminó recibiendo una respuesta tan firme y tan clara de parte de Birse que no dejó lugar a dudas. La historia se volvió viral en cuestión de horas y generó una auténtica tormenta mediática en la que miles de fans se dividieron, unos defendiendo a Birse y otros cuestionando sus duras palabras. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Hoy te traigo todos los detalles en exclusiva, para que no pierdas ni un solo segundo de este drama que parece sacado de un guión de novela, pero que, lamentablemente para ellos, es la vida real. Todo comenzó hace unos días cuando Ibrahim Selikol participó en una entrevista improvisada a la salida de un restaurante en Estambul. Allí, entre risas y un tono algo confiado, el actor comentó que a veces hay que dar segundas oportunidades, incluso en la amistad. Al principio, nadie pensó que estas palabras tuvieran destinataria, pero bastaron unas pocas horas para que los rumores volaran por todas partes y la prensa confirmara que hablaba, nada más y nada menos, que de su amistad rota con Birse Akalay. Recordemos que ambos actores compartieron protagonismo en una serie de gran éxito y mantenían una amistad que parecía inquebrantable, pero algo ocurrió tras finalizar el proyecto que los distanció de forma casi definitiva. Cuando los periodistas le preguntaron a Birse su opinión sobre esas declaraciones de Ibrahim, nadie se imaginó la contundencia con la que ella respondería. Con la serenidad que la caracteriza, la actriz simplemente dijo, "Nunca más. Yo no repito historias que me hicieron daño", dejando a todos sin palabras. Esa frase explotó en las redes sociales como un relámpago, generando miles de reacciones. Los comentarios se multiplicaron, y muchas mujeres aplaudieron la firmeza de Birse al no permitir que se reabrieran heridas del pasado. "Estoy cansada de justificar cosas que no deberían pasar", añadió Birse en otra parte de la misma declaración, elevando aún más la tensión. Ibrahim, sorprendido por la dureza de esas palabras, no tardó en responder con un breve mensaje en su cuenta de redes sociales: "Si alguna vez hice daño, lo lamento. Mi intención nunca fue esa". Sin embargo, la gente notó que no hubo un verdadero acercamiento ni un pedido de disculpas directo a Birse, lo que avivó todavía más las especulaciones sobre un conflicto mucho más profundo entre ellos. A partir de ese momento, los seguidores de ambos artistas no dejaron de compartir teorías. ¿Qué pasó realmente entre Birse e Ibrahim? ¿Fue solo una amistad rota, o hubo sentimientos más fuertes involucrados? Los medios turcos comenzaron a rebuscar cada detalle de su pasado conjunto, recordando las grabaciones interminables, los viajes promocionales y las entrevistas donde se notaba una química innegable entre ambos. Muchos piensan que existió algo más que amistad, aunque nunca lo confirmaron oficialmente. Sin embargo, la frialdad actual con la que se tratan ha roto la ilusión de miles de fans que soñaban con volver a verlos unidos, aunque fuera como amigos. Entre las declaraciones más impactantes, Birse dejó muy claro que no piensa volver atrás. "Perdonar no significa volver a dejar entrar a alguien en tu vida", expresó contundente. Esta frase fue ampliamente aplaudida por sus seguidoras, sobre todo mujeres, que la ven como un ejemplo de empoderamiento femenino y de autocuidado. En cambio, Ibrahim insistió en que las personas cambian y que no se debe cerrar la puerta tan rápido. Estas frases provocaron una lluvia de comentarios, pues muchos las interpretaron como un intento de suavizar su imagen frente a la opinión pública. Mientras tanto, el equipo de prensa de ambos artistas evitó hacer comentarios adicionales, lo que generó todavía más misterio. Varios medios turcos intentaron contactar a sus representantes para aclarar la situación, pero hasta ahora nadie quiere dar declaraciones formales. La única voz que realmente vale es la de Birse, quien, según fuentes cercanas, está muy firme en su postura y no tiene intención de reconciliarse con Ibrahim, ni siquiera en el plano amistoso. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en reaccionar. En TikTok, el fragmento del video donde Birse dice "nunca más" superó los 5 millones de reproducciones en apenas un par de días, convirtiéndose en tendencia bajo etiquetas como #Team Birse y #Fuerza Birse. Muchas mujeres comentaron que se sintieron identificadas con su actitud, al no permitir que alguien vuelva a lastimarlas. Por otro lado, algunos seguidores de Ibrahim trataron de defenderlo asegurando que sus palabras no habían sido malintencionadas. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la decisión de Birse era totalmente respetable. En Instagram, los comentarios tampoco se hicieron esperar. Una seguidora escribió: "Birse, eres inspiración para todas las mujeres que queremos poner límites", mientras otra comentó: "Ibrahim, perdiste a una amiga auténtica". Estos mensajes reflejan cómo el público percibe el conflicto y la enorme empatía que despierta Birse, especialmente entre mujeres que a menudo han pasado por historias similares. Las teorías sobre el origen real de la ruptura se multiplican.
Algunos dicen que la tensión surgió durante las últimas grabaciones de su serie, cuando, al parecer, Ibrahim habría hecho comentarios que incomodaron a Birse. Otros aseguran que la ruptura fue provocada por celos profesionales, pues Birse recibió más elogios de la crítica y esto habría molestado al actor. Aunque no existe confirmación oficial, lo cierto es que, desde que terminó aquel rodaje, su relación jamás volvió a ser la misma. En un intento de aclarar su postura, Ibrahim concedió otra breve declaración para la prensa turca diciendo, nunca quise perderla como amiga, pero respeto su decisión. Palabras que sonaron algo resignadas y que no lograron calmar a los fans. Por su parte, Birse se mantuvo en silencio tras su frase inicial, sin dar más entrevistas ni profundizar en el tema, lo cual incrementó todavía más el interés de la audiencia. Lo más sorprendente es que, pese a toda la polémica, ambos actores siguen trabajando en proyectos muy exitosos. Birse ha sido vista grabando nuevas escenas para una producción internacional, mientras que Ibrahim se prepara para protagonizar otra serie dramática. Esta coincidencia profesional hace que muchos se pregunten si volverán a coincidir algún día, aunque sea por cuestiones laborales. De momento, Birse ha dejado claro que no piensa reabrir heridas del pasado. Quiero mirar hacia adelante y rodearme de personas que me respeten, afirmó en una de sus stories de Instagram, recibiendo miles de mensajes de apoyo. Esta frase fue como un punto final para todo el asunto, aunque muchos periodistas siguen intentando buscarle una grieta a esa firmeza. Algunos medios también apuntaron que amigos cercanos de la pareja trataron de mediar para que hicieran las paces, pero sin éxito. Al parecer, Birse considera que lo roto está y no tiene sentido remendarlo. Ibrahim, en cambio, sigue dejando la puerta entornada con frases vagas que podrían interpretarse como un deseo de reconciliación futura. Lo cierto es que la frase nunca más ya se transformó en un símbolo de autoafirmación para muchas seguidoras de Birse, quienes se han identificado plenamente con su mensaje. Incluso psicólogos y coaches turcos llegaron a comentar en televisión que la forma en que Birse gestionó la situación puede servir como ejemplo de límites saludables en relaciones personales, ya sean románticas o amistosas. Mientras la polémica crece, algunos portales comenzaron a difundir rumores de que tal vez los productores de su anterior serie intenten reunirlos en un nuevo proyecto para aprovechar la enorme expectación del público. Sin embargo, nadie se atreve a asegurar que Birse acepte, especialmente tras sus contundentes palabras. En redes, las reacciones no dejan de llegar y muchas personas siguen debatiendo sobre si Ibrahim merecía otra oportunidad. Sin embargo, Birse se ha mantenido firme, no es odio, es amor propio, comentó ante una seguidora que le preguntó si seguía resentida. Con esa frase, terminó de dejar claro que su decisión no está basada en rencor, sino en proteger su paz mental. Y así, este conflicto que comenzó con un simple comentario se convirtió en un auténtico terremoto mediático, poniendo en el centro de la conversación temas como el respeto, los límites personales y la dignidad. Birse Akalay demostró que no todo se perdona y que las segundas oportunidades no siempre son necesarias, sobre todo cuando la confianza ya está rota. Mientras Ibrahim intenta recomponer su imagen con entrevistas y publicaciones cuidadosamente calculadas, Birse sigue enfocada en su carrera y en enviar un mensaje de fortaleza a sus seguidoras, muchas de las cuales se sienten inspiradas por ella. Este episodio, lejos de perjudicarla, ha reforzado su imagen de mujer segura y coherente, lo que sin duda impactará positivamente en sus próximos proyectos profesionales. Para cerrar, no podemos dejar de mencionar que miles de personas esperan todavía una reunión entre ambos, aunque sea en un plató de televisión, para hablar cara a cara y aclarar todo de una vez. Sin embargo, por ahora, todo apunta a que Birse no tiene intención de volver a sentarse con Ibrahim ni siquiera para un café. Lo que no suma, resta, concluyó la actriz en otra publicación reciente, dejando en claro que su prioridad es avanzar sin mirar atrás. Con estas palabras, se despidió de cualquier posibilidad de reconciliación. ¿Y vosotras, queridas seguidoras, qué opinan? ¿Creen que Birse hizo bien en no perdonar? ¿O piensan que Ibrahim merecía otra oportunidad? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué harían ustedes en su lugar. Así que déjenme sus opiniones aquí abajo. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo chisme, mis queridas amigas.